Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios y, y me gustaría poder empezar orando antes de poder hablar lo que Dios en esta noche nos quiere decir a cada uno de nosotros. Así que voy a pedir que ustedes me acompañen a orar, por favor, y para poder empezar. Señor Jesús, te doy muchas gracias porque tú, Señor, eres quien nos guía, Señor, a buscar las mejores estrategias para poder compartir tu palabra. Te damos, Señor Jesús, toda la honra, toda la gloria cada día de nuestra vida. Y sabemos, Señor, que aún a pesar de estos tiempos difíciles que se está viviendo en el mundo entero, reconocemos que tú tienes el control de todo ello. Te damos, Señor Jesús, toda la honra. Queremos en este tiempo que tú nos guíes de principio a fin y que cada día, Señor, nos ayudes a que tu palabra podamos guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerla por obra día a día de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, y seguimos, Señor Jesús, en este tiempo poder compartir lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos hoy día a hablar de un tema muy importante porque sabemos que Dios tiene muchas maneras que busca de nosotros para poder ser agradables día tras día. Y bueno, hoy día voy a tratar con ustedes el siguiente tema que lo titulé Lo que Dios quiere. Bueno, estaba haciendo mi devocional del libro de 1 Samuel y hay ciertos detalles que me causaban asombro, la verdad. Hay algunos datos interesantes que no lo sabía, desconocía, pero qué bueno que estemos leyendo la Biblia de manera correlativa para los que lo venimos haciendo, porque eso nos ayuda a comprender, ¿no? Y bueno, leyendo el libro de Samuel me pude dar cuenta dos cosas muy importantes. Uno es que a pesar que el pueblo de Israel fue un pueblo especial para Dios, porque pudo ser testigo de las grandes cosas que Dios había hecho con ellos cada día, como sacándoles del pueblo de Israel, sacándoles del pueblo de Egipto, poder proveerles el maná, cuidándolos del peligro, en fin, ¿no? Pero hay cosas también negativas que pude darme cuenta del pueblo de Israel, que aún a pesar de que ellos veían el obrar de Dios en sus vidas de manera muy directa, no permanecían fieles, ¿no? Fallaban a Dios. Entonces es algo que muchas veces sucede, ¿no? No solamente ahí, sino en la actualidad, porque muchas veces somos testigos del obrar de Dios en nuestra vida, como cuidándonos del peligro, proveyéndonos el alimento en nuestros hogares, tratando de suplir nuestras necesidades, proveyéndonos de un trabajo, pero aún así fallamos a Dios, ofendemos a Dios. Entonces es algo que la verdad no deja de ser, ¿no? Está presente en los tiempos del Antiguo Testamento como en la actualidad, ¿no? Y bueno, en el capítulo que nos vamos a centrar en este tiempo va a ser en el libro de 1 Samuel, capítulo 12. Ese va a ser el día de hoy nuestro tema de estudio. Y dos cosas importantes que pude notar fue el primer punto, que el pueblo de Israel buscaba un rey, ¿no? Necesitaba o quería un gobernante que vaya delante de ellos, que eso lo vamos a ver en el 1 Samuel capítulo 8, ¿no? Donde Israel pide un rey, ¿no? Pero
Pero ante ese pedido, ante esa solicitud que el pueblo de Israel estaba haciendo a Samuel, que era el profeta de Dios, vemos como que Samuel se ofusca, se incomoda, ¿no? Porque no podía entender por qué ellos pedían un rey si tenían a Dios, que estaba por encima de todo. Y como que Dios también, ¿no? O sea, se siente molesto porque eso lo vemos en el capítulo 8 de 1 Samuel, en el verso 22, ¿no? Cuando le dice, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos, ¿no? O sea, respondiendo ante la petición que tenía el pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, vemos en el capítulo siguiente de que eligen al rey, pues, ¿no? A Saúl, pero como que nos damos cuenta que no le tomaban tan en serio, ¿no? A Saúl, como que no le daban el debido respeto que entre comillas se merecía, ¿no? Porque vemos que en el capítulo 10, en el verso 27, dice, ¿cómo nos ha de salvar ¿no? Por Saúl. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló, ¿no? O sea, como que no había un respeto. O sea, estaban pidiendo un rey, Dios le da el rey, pero ni aún así se sentían contentos, ¿no? O sea, que estaban descontentos. Y Dios unge a través de Samuel a Saúl, ¿no? Y es donde derrota a los amonitas y como que de ahí va cambiando la opinión que tenía el pueblo, ¿no? Porque ven el respaldo de Dios a través de la vida de Saúl, ¿no? Y llegamos al 12, donde en realidad nos vamos a centrar, ¿no? Entonces veíamos como que el pueblo de Israel buscaba un gobernador y buscaba ser como las otras naciones, ¿no? Que ellos sí tenían sus gobernantes, ¿no? Y ellos querían igualarse. Entonces nos vamos a dar cuenta que querían copiarse lo que otros hacían, ¿no? Entonces nos damos cuenta que eso también pasa en la actualidad. Muchas veces no somos originales, queremos tratar de igualar los actos que otros hacen, ¿no? Y eso en realidad no es correcto, más si son actos que van contra la ley de Dios, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces a nuestro tema, porque no queremos tampoco desviarnos ni hacer paréntesis. Vamos a entrar lo que es ya Samuel, 1 Samuel capítulo 12, 6, que dice de la siguiente manera, vamos a leerlo hasta el 8. Dice, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad, contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en ese lugar. O sea, estaba Samuel como que contando la historia de cómo es que el pueblo de Israel ha sido libre, ¿no? O sea, y estaba a la vez desafiando al pueblo de Israel, ¿no? Que, o sea, que cuando clamaron, Jehová responde, ¿no? Estaba dándoles a entender, contando más que todo cómo es que sucedió, ¿no? El contexto. De ahí, en versos más posteriores, en el verso 14 y 15, se ve que Dios, a través de Samuel, que fue su profeta, le da alternativas, ¿no? Positivas y negativas. Porque en el 14 dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. O sea, dando a entender que si nosotros tememos a Jehová, le servimos a Jehová, y oímos su voz, estamos haciendo
bien las cosas, es una alternativa positiva. Sin embargo, en el verso 15 dice, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros como estuvo contra vuestros padres. Ahí vienen las consecuencias, pues. Si nosotros no oímos la voz de Jehová, somos rebeldes a la palabra, dice que la mano de Jehová estará contra vosotros. Claro, porque si nosotros retrocedemos en el Antiguo Testamento, en los primeros versos del libro de Samuel, nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel transgredía la ley de Dios, Dios no respaldaba esa acción y eran derrotados. Pero cuando el pueblo de Israel obedecía a la voz de Dios, ellos tenían victoria. Entonces son alternativas que muestra Dios en su palabra a través de su profeta, ¿no? Y en el verso 17 nos damos cuenta, dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y le daré truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. O sea, nos damos cuenta que Samuel quiere hacer entender al pueblo que con el hecho de pedir un hombre, ¿no?, y ponerlo por encima de Dios, están transgrediendo a Dios. O sea, quiere darle a entender su condición, porque nos damos cuenta en el verso 7, dice, yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. O sea, quería que Jehová, ¿no?, como decir, tratara de confirmar la palabra. Por eso es que en el verso 18 dice, Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. O sea, respondió a lo que Samuel estaba diciendo al pueblo. O sea, con hacerle ver, como decirles, ¿no?, yo voy a pedir a Dios que esté lloviendo para que tú veas que hay maldad en ti. Y justo Dios manda la lluvia. O sea, está confirmando el mensaje que Samuel estaba dando. Y por eso es que el pueblo de Israel, dice la palabra, que tuvo gran temor de Jehová, ¿no? Sin embargo, hay un reconocimiento que se hace en el verso 19, porque dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal, de pedir rey para nosotros. Estaba el pueblo de Israel reconociendo que realmente con el hecho de pedir un rey había fallado a Dios, porque daba a entender que lo que Dios hablaba a través de sus profetas no les importaba. Por eso es que ellos pedían un rey, ¿no?, como que no era tan necesario. Ahora, obviamente, muchas veces el Señor, a través de las personas, nos damos cuenta que cuando hacemos algo malo, o sea, que algo que sabemos que está mal delante de las cosas, de los ojos de Dios, a veces llegan personas que nos hacen ver que realmente estamos actuando mal. Y muchas veces nos queremos hacer, como dice, oídos sordos, no queremos escuchar lo que las personas nos dicen, ¿no? Pero a veces es Dios quien utiliza a las personas para hacernos entender que realmente nuestros caminos no son tan buenos como creemos, como dice la palabra, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es de muerte. Pensamos que estamos andando bien, porque es la idea que como humanos tenemos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la moral es suficiente por el hecho de que no matamos, qué sé yo, no tomamos y estamos perfectos, ¿no? Y, o sea, tratamos de jerarquizar, ¿no?, las cosas.
pero a veces Dios a través de su palabra o a través de las personas nos hace entender de que realmente estamos haciendo mal, ¿no? Y muchas veces, así como el pueblo de Israel pedía a un rey, que era un hombre común y corriente, pero para que les gobierne, muchas veces nosotros pedimos cosas que ponemos como prioridad antes que a Dios, ¿no? Y no nos damos cuenta. Pero Dios en su amor, en su misericordia, en su fidelidad, nos hace entender de que estamos andando mal, ¿no? Y cuán bueno es Dios, porque sabemos de que si nos hace reconocer, si el Espíritu nos hace sentir que realmente estamos mal, es porque Dios nos ama y quiere que cambiemos esa actitud errónea que muchas veces tenemos, ¿no? Y bueno, continuando con la historia, nos damos cuenta que en el verso 20 Dios, a través de su profeta, ¿no?, desafía al pueblo de Israel a caminar en rectitud. Y estas cosas que Samuel, que su profeta Samuel desafía al pueblo, también es aplicable a nuestra vida, porque uno de los primeros desafíos que hace, lo vamos a ver en el verso 20, cuando nos dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Una de las cosas que vemos que está haciendo Samuel, indicándole al pueblo de Israel, es que debe servirle de corazón. ¿Por qué? Hay una palabra donde dice que el Señor estaba cansado de tanto sacrificio que el pueblo de Israel hacía, porque pecaba y sacrificaba a los becerros, a las tórtolas, hacían múltiples sacrificios, pero era tanto el pecado del pueblo de Israel que era continuamente los sacrificios. Y la palabra del Señor dice que Él estaba cansado, que Él no quería sacrificios de animales, sino quería que le podamos dar las cosas de corazón. Y pienso que este primer desafío no solamente es para el pueblo de Israel, sino también para nosotros, ¿no? Y uno entonces de los primeros desafíos es servirle de corazón. Y en el libro de Mateo capítulo 22, 37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es uno del primer y gran mandamiento que Dios nos da a través de su palabra. Amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿no? Y el hecho de amarle nos va a permitir servirle, ¿no? Segundo desafío, el Señor nos manda en el verso 21 y 22 de primera de Samuel, dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Entonces, el segundo desafío que Dios dice a través de su profeta al pueblo de Israel es que nos apartéis. Y nos dice a nosotros: no debemos apartarnos. Eso nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, no debemos apartarnos, sino debemos permanecer como él anduvo. Y tercer desafío que Samuel dio al pueblo de Israel, y nos dice el Señor a cada uno de nosotros, es que debemos temer a Jehová. Y lo vamos a ver en el verso 24 y 25. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed y servirle de corazón y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Temer a Jehová, ¿no? Temer no en el sentido de tenerle miedo a Dios, sino en el sentido de tener miedo a fallarle a Dios.
¿no? Una de las cosas significativas que vemos, por ejemplo, dice, considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Eso me hace reflexionar en el libro de Génesis, en el capítulo 39, si no me equivoco, donde habla sobre la historia de José y la esposa de Potifar, ¿no? La actitud que tomó José ante la tentación que tuvo, porque hay un aspecto importante que debemos rescatar. En primer lugar, que José, no por el hecho de no poder lograr, porque la esposa de Potifar estaba como se dice, expuesta en bandeja de plata, ¿no? Sino el hecho de que no querer fallar y causar daño a la persona que le había dado la oportunidad para trabajar con él, como fue Potifar, ¿no? O sea, esa actitud es asombrosa, porque a pesar que obviamente José fue un hombre temeroso de Dios, porque por encima de todo él no quería defraudar a Dios, pero un segundo aspecto es que no quería ofender a la persona ni causarle daño, porque era la esposa del hombre que le brindaba toda su confianza. O sea, no quería causarles tal vez, causarle daño a Potifar, ¿no? Entonces es grandioso poder ver cómo es que Jehová, ¿no?, pudo a través de esa situación ayudar a José y él salir y librarse, ¿no?, de esa tentación. Y vemos cómo el corazón de José fue tan pleno en poder decir, no, Señor, no te voy a fallar con esto, ¿no? O sea, temer a poder ofender a Dios. Entonces, el Señor, ¿qué nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 7? Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pienso que es el mejor resultado que podemos hacer cuando nos apartamos del mal, ¿no? Es la mejor demostración de amor que podemos darle a Dios, cuando no caemos, sino al contrario, huimos, ¿no? Pero el huir no es un sinónimo de cobardía, sino de tener cuidado de no fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, 3 cosas importantes que Samuel, a través de la palabra que Jehová le había dado, dijo al pueblo de Israel. Y nos dice a nosotros hoy en día, debemos servirle de corazón, no debemos apartarnos de él, sino debemos permanecer en él y debemos temer a Jehová. ¿Por qué? Porque como conclusión podemos darnos cuenta en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7, que dice que pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El Señor dice en su palabra que es santo, 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 3 veces santo, que Él no puede convivir con el pecado, y lo que busca de nosotros es que nosotros nos parezcamos cada día más a Él, que debemos santificarnos. ¿Y cómo nos santificamos? Con la palabra, con la constante lectura de la palabra, con la constante búsqueda hacia Dios. Es la única manera que el Señor nos puede hablar, y eso va a permitir que cuanto más nosotros nos acerquemos a Dios, vamos a querer huir del pecado. No vamos a querer, porque por amor a Dios. Y en Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cada día, chicos, debemos involucrarnos mucho más. Sabemos que, bueno, ahora no estamos reuniendo físicamente, ¿no? Pero pienso que a raíz de esta circunstancia
Dios también nos permite para poder tener tiempos en nuestros hogares, tiempos de poder tener y reflexionar realmente que la vida puede cambiar y puede dar un giro de 360 grados, que a raíz de esta situación yo me puedo dar cuenta de que realmente en cuestión de segundos todo puede ser diferente. Entonces, como dice la palabra, debemos hacer tesoros no en la tierra, sino en el cielo. O sea, debemos buscar más a Dios. Como dice el libro de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Debemos aprender a buscar más esto, porque es la vida, es el pan diario de nuestra vida espiritual. Ya no estamos en tiempos para poder perderlos, la verdad. Estamos en tiempos de búsqueda constante. Estamos viviendo tiempos difíciles. Nos estamos dando cuenta que a raíz de esta pandemia la gente toma conciencia, y nosotros debemos tomar conciencia de que ya no debemos ser entes pasivos, sino entes activos de la palabra. Así es que espero que esta reflexión, corta reflexión en realidad, pueda haber sido de gran ayuda para todos ustedes, y Dios nos ayude a que cada día podamos santificarnos más y podamos seguir compartiendo la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque la iglesia no es el local donde reunimos, la iglesia somos cada uno de nosotros. Muy bien, así que acompáñenme a orar y vamos a dar por finalizado este tiempo de compartir. Señor Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos enseñas y nos desafías, Señor, a poder cada día servirte de corazón, a que cada día podamos, Señor Jesús, no apartarnos de ti, sino debemos permanecer en ti, a que cada día, Señor, debemos temer a hacer lo malo, a temer a fallarte, temer a ofenderte. Ayúdanos, Señor Jesús, que cada día nuestra vida pueda estar santificada a través, Señor Jesús, de la búsqueda plena en ti, Señor. Son tiempos difíciles que estamos viviendo, pero reconocemos, Señor Jesús, que por encima de todo eres tú quien tiene la última palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, y dejamos, Señor Jesús, el compartir, Señor, que cada joven o señorita que haya podido escuchar este tema pueda poder, Señor Jesús, poner por obra en su vida y también en mi vida. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por prestarme su atención. Espero que haya podido ser de mucha ayuda para ustedes, así como es para la mía. Y bueno, compartir este video con todos sus amigos para que también puedan escuchar, y anímenlos a que puedan seguir revisando nuestras publicaciones online que tenemos en la página del Ministerio de la JAC. Así es que animémonos, estemos orando unos por otros, y ante cualquier necesidad hágalo saber a través del Facebook o a través de los números que cada uno de ustedes puede tener de nosotros para poder estar orando. Bueno, me despido. Es un gusto y un privilegio poder compartir la palabra con todos ustedes. Bye bye. Cuídense.